Arrancamos. Arrancamos. ¿A laburar? A laburar. A las 2. Ahí está. Bueno. Acción. 29, perfecto. Buenas. Bienvenidos todos, todas, todos y todes. Esto no estuvieron todos en la charla del comienzo. Es el FLISOL. La sigla significa Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Es la edición número 22. Empezó siendo un evento donde se juntaba gente con una computadora a instalarle software libre, y eso era un poco todo. Tenía toda una filosofía detrás, por supuesto, pero era más que nada eso. Con el paso de los años se han ido como integrando otros temas a los del software libre. Acá en Córdoba principalmente desde el 2013 más o menos, que hubo una movida muy linda. Desde el 2012 hubo una movida que se llamó LibreBus, que era un colectivo que iba con gente del ámbito de la cultura libre viajando por Latinoamérica y contando una serie de cosas, y como que fue sembrando por todos lados. Ese año el FLISOL de acá se llenó de gente que estaba vinculado con la cultura libre, con publicaciones que se podían compartir, con personas que trabajaban la bicicleta como el hardware libre, y entonces cómo arreglar tu propia bicicleta te empoderaba. Bueno, una cantidad de cosas que los nerds que estaban en ese momento dijeron: ¿qué está pasando en este evento? ¿Por qué se está llenando de gente que no sabe de programación? Pero hay algo que une todo. Y desde ese momento en adelante, el FLISOL de Córdoba sobre todo, y después algunos otros han tenido esa misma impronta, es más software libre, cultura libre, paradigmas libres y otras temáticas que por algún motivo sentimos que andan cerca. Y ya hace un par de años el eje transversal de lo comunitario es muy fuerte. Por eso estamos en el marco de una feria agroecológica, por eso, digamos, bueno, cada vez que hay proyectos que se van conectando a gente que no viene necesariamente del palo de la programación y del software, pero que o quiere aprender a usarla o quiere empezar a usar herramientas que estén vinculadas a eso y que sirvan para lo comunitario, se va dando cada vez más naturalmente. Hay un par de charlas que después podamos, cuando acabe, revisar la guía para ver cuáles conectan con cuáles. Entonces, sí, bueno, después de esta, o vayan a esto, por lo menos la miramos después cuando esté online, porque tienen mucho que ver. Hoy estamos acá en representación de Barrio Alberdi. Hemos traído al barrio a la Biblioteca de Ciencias Económicas a contar este proyecto que se hizo el año pasado. Yo cuento un poquito el eje del proyecto, porque nos metemos a hablar de barrio, que encima hay varios que somos del barrio acá, así que nos ponemos a armar ronda de eso. Pero el proyecto básicamente fue presentar a Wikimedia Argentina. Wikimedia es una fundación internacional que cuida los objetivos y los propósitos de la enciclopedia Wikipedia, que es una enciclopedia que se arma voluntariamente con el aporte de muchísima gente y que tiene como muchos proyectos aparte de la enciclopedia. Uno de ellos es Wikimedia Commons, que es donde se suben fotografías, audios, videos, etc. Wikidata, donde se organizan todos los datos estructurados, bueno, una cantidad muy grande. Hoy me enteré de la existencia de otros dos que están presentando en otra charla, vinculados a la fundación, y que permiten mostrar colaborativamente conocimiento de las culturas de todos los que sean voluntarios y suban cosas. Entonces nosotros presentamos a una convocatoria de Wikimedia Argentina un proyecto que se llamaba así: Guía del Wikimedista Barrial en Alberdi. Lo que proponíamos eran, y después vamos a ver todas las fichitas, pero lo que proponíamos era sacarle fotos al barrio, los propios vecinos saquemos fotos al barrio, a lugares significativos, que después hiciéramos un editatón para subir todas esas fotos correctamente descritas, con todos los tagueos, con todas las categorías, para después armar una guía explicando todo lo que hicimos. Entonces, digo, una crónica en la que vamos a contar cómo pensamos el proyecto, cómo lo armamos, cómo lo presentamos, cómo nos conectamos con la gente del barrio, que yo acá estoy en el doble. Por un lado presenté el proyecto, por el otro lado soy vecina y voy a ir haciendo así. Contando en formato de crónica, como si estuviéramos tomando mate juntos y te dijera: ¿sabes lo que hice? Presenté un proyecto y hice eso, y tuve que conseguir una nota y tuve que llenar este formulario y tuve que... Bueno, todo eso, con el paso a paso de cómo subir fotos, y con, aparte de eso, todo el dossier de fotos que hicimos en el barrio, con los enlaces para conocer eso. Y mientras lo estábamos haciendo, salió la idea de hacer una guía, una muestra, que está hoy expuesta. Entonces, ese es como... Y la guía iba a mostrar todo. Yo acá traje
para que después puedan llevarse un cartoncito con la guía. Bueno, esos son los objetivos, que los objetivos fueron parte de conversar con los compañeros. Acá yo estoy con Dante Martínez y con Aide Massa, expresidente del centro vecinal y figura representativa de todo el barrio. Donde sea que estemos está Dante, y donde sea que haga falta algo está Dante, o sea que la persona que tenía que estar hoy aquí. Y Aide es mi principal cómplice en el barrio desde hace años, que a veces me sabe preguntar, ¿por qué me preguntás a mí? Y yo te preguntaba porque vos sos mi cómplice amiga del barrio y sabe todo lo que se hace en todos lados. Y fue la primera puerta abierta para que nosotros trabajáramos desde nuestra cooperativa, haciendo suelta de libros, haciendo ferias. Ella está en la Plaza Elvira Ceballos, en la biblioteca, puesto el libro Abre Sueños. Y ahora después sí se presentan. Con ellos armamos este proyecto, que acabo de decir cuáles eran cada uno de esos pasos, y una máquina de empezar a generar cosas. Si les parece, yo quería que ustedes arranquen contando qué significó ahora ya con todo hecho, y después vamos a retomar cómo seguimos, qué sigue después, porque yo les tengo que contar las 8 líneas de trabajo que me traje desde la Wikiconf en Buenos Aires el sábado pasado. Todavía no tuvimos tiempo de conversar. Fui a presentar esta guía a una conferencia en Buenos Aires y se abrieron varias puertas, varias cosas que les voy a contar. O sea que sería y como si esto fuera poco. Y como si esto fuera poco, bueno, nada. Bueno, a mí me pasa 2 o 3 cositas para después seguir con otro aspecto de la charla de hoy. Que cuando ella comentaba el recorrido del Flisol, es un poco el recorrido que se ha hecho en Barrio Alberdi, ¿no? Es cómo se va construyendo, ¿no? Sobre la práctica concreta, ¿no? Nosotros hemos trabajado consignas como habitar el espacio público o construir comunidad, y ahí aparece el saber popular, ¿no? Y yo no me imaginaba estar sentado explicando no sé qué cosa que tengo que explicar, pero digo, es una industria constante Alberdi de esta cuestión, de la construcción comunitaria, y que aparecen cosas nuevas, ¿no? Y cosas que va teniendo. Cuando Barbie me convocó a la primera charla, y yo la verdad que no entendía mucho de qué se trataba, y todavía no entiendo mucho algunos aspectos. Entonces, lo más lindo de todo esto es cómo aparece el saber popular en este tipo de construcción, ¿no? Que es más o menos el camino que está recorriendo el Flisol, ¿viste? Reinventándose permanentemente. Otra de las cosas que a mí me interesó de este proyecto es que Alberdi es un barrio con mucha historia política, social, comunitaria, ¿no? Pero que tiene poca bibliografía. Es muy difícil encontrar cosas de Alberdi, ¿no? Y siempre es como que movió eso, ¿no? Digo, ¿qué es lo que ha pasado en Alberdi? Que no hay mucha bibliografía, ¿no? Entonces, esta cuestión que nosotros, esta corriente vecinalista que de algún modo empezó luchando en defensa del patrimonio identitario, cultural, la memoria del barrio, ¿no? Le costaba mucho ir a la fuente, o sea, cuál era el recorrido que tenía bueno. Y sin embargo, en la historia oral nos comentaba que fue de alguna manera protagonista de la reforma universitaria, protagonista del Cordobazo, bueno, la lucha de la cervecería, lo que significa el Club Belgrano en esta cuestión de la movida social, lo que significa los establecimientos educativos. En Alberdi hay todo con mucha historia, el Carbó, el Pío X, el Santo Tomás, hay toda una cuestión muy, bueno, más recientemente el Manuel Belgrano,
Hay hay un tejido social impresionante, lo que significa la iglesia también en el lugar. Pero sin embargo, nos cruzamos con esto, que no teníamos de dónde sacar. Y a mí aparece otra de las cuestiones particulares, que es la que nos movió siempre y hoy me conmueve estar acá, que es la participación de la academia. Ha sido muy importante en este recorrido, ¿no? La participación sobre todo de corrientes dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Que de alguna manera han potenciado este trabajo comunitario, ¿no? Y le han puesto el conocimiento entonces se ha ido conformando con el tiempo, ¿no? Un proceso muy virtuoso, ¿no? Que tiene como objetivo principal es que los vecinos y las vecinas discutan en qué tipo de barrio quieren vivir, ¿no? Ahí nosotros tenemos como una pelea, lo digo particular, que es contra el desarrollismo inmobiliario, porque te vende otro tipo de progreso, te vende otro tipo de estándar de vida, que de alguna manera dentro de esta construcción comunitaria resistimos, ¿no? Y en esa resistencia aparece el tema de la memoria, la historia. Y bueno, entonces cuando aparece esta cuestión de la fotografía en realidad ha sido una de las bases por las cuales hemos sostenido este trabajo. Al no haber libros, esas cosas, en realidad íbamos a la foto. Entonces te mostraban fotos del barrio del Cordobazo, fotos, qué sé yo, de la cancha de Belgrano, fotos de acontecimientos que sucedían en el barrio. A mí particularmente me toca muy de cerca la historia de la cervecería, porque trabajé en la cervecería, fui protagonista de la defensa de la fuente de trabajo, y que lo único que hay es muchos registro fotográfico, ¿no? Y después la otra cuestión también, que es muy importante en este caso, que es que apareció esta cuestión en este momento de nuestro trabajo, la fotografía con gente. O sea, porque siempre cuando se saca fotos, o sea, van a ver fotos del Carbo, de la Maternidad Nacional, de Clínica, pero entonces acá es protagonista en la foto la gente del barrio sacando la foto y gente en la foto, ¿no? Entonces es como que empieza una nueva etapa de esto que venimos sosteniendo y trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Cómo ocupar los espacios, cómo ahí se desarrollan los mejores métodos democráticos de pensar el barrio. Y cuando nosotros decimos el espacio público es la plaza, la cancha, la iglesia, la escuela, el club. Eso para nosotros el espacio público que en el lugar donde construimos comunidad y donde se tejen, para mí, las verdaderas redes sociales, ¿no? Bueno, eso principalmente, y no sé, seguramente voy a participar de alguna otra charla porque quiero aprender a manejar el teléfono, por lo menos. Yo te quería contar, si vos contabas un poco, cuando decidimos en el equipo de la cooperativa que queríamos hacer este proyecto que nos parecía que tenía posibilidades, que era algo aparte que probablemente a Wikimedia Argentina le interesara, porque era un círculo virtuoso en el que no solo íbamos a llevar adelante un proyecto, sino que íbamos a querer contagiar las ganas de que otros pudieran implementar esta guía en sus propios barrios o en sus propias localidades. Y nos fuimos a juntar enseguida con el centro vecinal para ver quiénes podían ser las complicidades con las que trabajar. Entonces, nada, yo querías contar un poquito de pero no me voy a dar la biblioteca de la cocina. Claro, la cocina. Sí, recuperando un poco la idea esta de que
cuenta Dante, que además como que ya dijo un montón, como que todo, es pensar en esto, ¿no? El barrio también como ese lugar donde suceden cosas que no están en los libros, ¿no? ¿Qué está pasando en el barrio, en esos lugares icónicos del barrio? Y creo que recuperar la palabra cocina o fábrica como fábrica de ideas en el sentido, también está unido a la fábrica, lo que fue la cervecería, y a ver cómo se van resignificando esos espacios en el territorio. Dijimos, bueno, a ver, ¿cuál es la idea? Que se sepa, que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando en Alberdi, con posibilidad que pueda pasar en otros lugares más, porque sabemos que en Córdoba tradicionalmente tenemos barrios, que Pueblo Alberdi, Pueblo Colón, la parte de San Vicente, hay barrios con mucha historia que fueron los barrios que le fueron dando identidad a la provincia de Córdoba, a la ciudad de Córdoba sobre todo, en el sentido de lo que nos está convocando ahora. Y fue muy interesante poder poner, digamos, en diálogo quizás muchas ideas que estamos teniendo cada uno por su lado, de decir, bueno, hay esta propuesta de que quede una fotografía de estos lugares que habitualmente habitamos todos los días, pero que a lo mejor pasamos de largo. Vemos una casa histórica que a lo mejor no sabemos qué pasó ahí y tiene ciertas referencias. Y hay otra persona que dice, sí, porque yo conozco que ahí antes vivía un médico y pasaba tal cosa. Y a lo mejor esa casa mañana no está más. Y está vinculado también a esta idea que decía Dante del desarrollismo. O sea, bueno, ¿de qué manera queremos habitar nuestro territorio y de qué manera queremos contagiar a las demás personas a tejer esta red de memorias colectivas, ¿no? De decir, bueno, ¿qué te acuerdas vos? ¿Qué se acuerda este? Porque las personas que quisimos invitar a sacar fotos, no es que decir, bueno, que sean profesionales o que vengan más del palo universitario, no, cualquier vecino o vecina que quisiera sumarse a esta construcción de la memoria colectiva desde este lugar que es muy desafiante también, porque nos asustó un poco la idea de decir, bueno, nosotros no entendemos nada, o sea, es como que todavía nos quedamos en el Nokia 1100, pero así, bueno, el Barbie ahí nos estuvo acompañando de decir, bueno, esto una vez que entras, ya está, o sea, solo, digamos, vamos a ir como guiándolos y viendo cómo contagiamos también esta idea. Creo que esa fue como la idea más potente. Vos ayúdame. El parentecito fue muy gracioso porque yo le conté a ella, me dijo, esto es muy interesante. Yo le conté, es una reunión de 1 hora contándole qué era Wikimedia Commons, qué era Wikipedia Argentina, qué son las licencias Creative Commons, por qué hay que compartirlo con ciertos permisos. Digo, esto es muy interesante, lo tenemos que llamar a Dante. Entonces tuvimos una reunión con Dante en el que contamos todo esto de vuelta. Y después dijeron, acá tienen que estar, Dante empezó, acá tienen que estar los chicos de Territorio Alberdi, acá tienen que estar... Entonces, otra reunión con los chicos de Territorio Alberdi, y cada una de esas reuniones era, yo creo que es un desafío para la gente del Frisol, cómo poder achicar la brecha de la explicación de qué es todo esto. Porque una vez que uno sabe, cuando está esa sensibilidad de quiero compartir, quiero que el conocimiento popular, oral, ancestral, etcétera, que yo tengo, lo quiero compartir, y para eso hay un par de reglas y un par de mecanismos, cuando esa parte ya no es una barrera, se abre en un mundo sin fronteras. Pero ese primer camino es complejo. Y yo nunca voy a dejar de estar agradecida de la paciencia que hubo en los distintos espacios del barrio para decir, che, esto interesa, a ver, ¿cómo lo hacemos? Y nada, ese era el parentecito, porque esa conversación tuvo varias veces. Sí, sobre todo esto que haya sido puente, porque por ahí creo que la idea más cercana que teníamos de Wikipedia era buscar algo cuando no sabíamos que era una enciclopedia, pero como adentrarnos también en lo que es la cultura libre, que si bien teníamos una idea en relación a los libros, pero como que quedaba ahí, como que había un techo, y después empezar a conocer cuáles otros, o sea, esto que contábamos recién, que está Wikidata, Wikipedia, decir, bueno, es súper interesante y todo lo que contribuye a construir redes también que son necesarias para que sean más masivos, si bien... Construir redes que sean más reales y que es estar acá junto a todas las personas que están acá,
es lo que te lleva el cara a cara, el conversar, el decir, che, yo tengo esto, y si, bueno, dale, y si venís, hacemos tal cosa, y sabías que allá también están pensando en esto. Eso sí, ¿no? Pero también sabemos que hay una realidad que está bueno que se sepa de otras maneras, o sea, desde la accesibilidad de las personas, que se dé a través de las otras redes, digamos, del ciberespacio. ¿Querés contar vos qué es territorio Alberdi? El Dante, cuenta el Dante ahí territorial. Bueno, cómo lo lo que pensamos. decía al principio, esto como parece luego, que esta industria de iniciativa, de actividad, es lo mismo, en este caso vinculado al turismo comunitario. El parecido, sobre todo el formato de cómo nace, ¿no? A partir de un par de guías turísticos, esta cuestión de implementar un recorrido por Alberdi, pero donde los protagonistas de contar la historia no es el guía turístico, sino son los vecinos del barrio. Es parecido, es muy parecido el formato, y bueno, y a partir de ahí, con Territorio Alberdi, lo que ha sacado es conocimiento de abajo de las piedras, ¿no? Porque va a decir, apareció doña tal contando esta parte, apareció, y se va formando un recorrido distinto que el que estamos acostumbrados a cuando nos reciben un guía turístico en otra ciudad del mundo. Eso es Territorio Alberdi, bueno, y es parte de la... bueno, estas dos cosas, no quiero ser reiterativa, cómo aparece, dice, y después cómo se va conformando, cómo se va produciendo el producto, ¿no? Estaban en situación, digamos, estaban los compañeros que vinieron con la propuesta, ellos estaban elaborando una tesis para presentar, digamos, la propuesta de Territorio Alberdi desde un paradigma totalmente distinto a esa cuestión que es visitar un lugar y me voy vacío, sino involucrarse y que los verdaderos protagonistas sean realmente los habitantes del lugar, del pueblo Alberdi. Y de esa manera se fueron también vecinos y vecinas sumándose al recorrido de lo que se hace hoy en el Territorio Alberdi, con lugares que para nosotros son icónicos, con todo lo que representa, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Museo de la Reforma, el Hospital Nacional de Clínica, la Piojera, bueno, todos aquellos que son lugares en los cuales siempre fue símbolo de la lucha y de qué manera hoy en día se van resignificando a partir de los nuevos usos que tienen, en el buen sentido, que serían más vinculados con cómo se sigue habitando el barrio a pesar de cómo se sigue habitando la Piojera, cómo se sigue habitando la cervecería a pesar de que esa toma derivó en que estuviera abandonado un tiempo, cómo se recupere, cómo hoy en día la cervecería es un espacio cultural, es un espacio social, donde hay una olla comunitaria, donde van las infancias, están en un espacio cuidado. Entonces, hoy la cervecería tiene vida, o sea, siguen pasando cosas en la cervecería, se siguen realizando festivales por la memoria y por todo aquello que nos, digamos, caracteriza en esto de decir, bueno, el territorio, la comunidad, la defensa de los derechos humanos, o sea, eso es lo que nos hace comunidad y lo que queremos seguir construyendo comunidad desde ese lugar. Me enteré el otro día, porque esto pasa así como vino Barbie, vino una profe de una escuela, de la San Luis Gonzaga, y me dice, tenemos ganas de hacer cosas. Que también le comenté. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, tuvimos una reunión y me cuenta, la escuela San Luis Gonzaga que está ubicada en la calle Santa Rosa, en pleno ahí corazón de Alberdi, y me empezó a contar acerca del edificio, que es un edificio hermoso, tiene una capilla propia, que hasta hace 2 años ese lugar tenía monja de clausura. Yo me quedé así como, uno piensa en las monjas de clausura allá en el tiempo, y bueno, me comentaba eso. También que este es el 4.º año, o sea, se van a recibir dentro de 2 años, los primeros estudiantes varones. Porque la escuela era un escándalo. Así, tal cual dice Baldi. ¿Por qué? Porque la escuela tenía el nivel primario para varones y para nenas, digamos, y después se cortaba. Y ahora se incorpora en la escuela mixta, digamos,
Entonces, es decir, bueno, cómo pensamos, cómo se tejen las relaciones, desde qué lugar la escuela sale hacia el barrio, cómo nos hacemos conocer, cómo nos vinculamos con ese otro, digamos, como escuela de gestión privada, católica, pero también con las mismas ganas, los mismos deseos de decir, y tenemos una radio, y acá ¿quiénes tienen radio? Bueno, los chicos del Belgrano tienen radio, bueno, entonces nos comunicamos con los chicos del Belgrano que tienen radio, y bueno, y también queremos hacer algo que tenga que ver con el servicio a la comunidad. Bueno, pues tenemos una olla, o sea, como si esto fuera poco. Entonces, de esa manera vemos cómo se va interconectando, pero también sabiendo lo que pasa, digamos, con unas ganas terribles de que la gente conozca lo que está sucediendo adentro de las instituciones que forman el territorio también. Que no es una cosa cerrada, una institución, digamos, atrás de esos muros, de esas paredes, ¿qué hay detrás de las cosas, no? Me parece que en el barrio han armado un tejido de una red, de que nosotros cuando se nos ocurrió este proyecto dijimos, bueno, vamos a hablar, dijimos, pensamos en un recorrido fotográfico porque buscamos en Wikipedia, Barrio Alberdi, tenía 3 edificios, la Plaza Colón, alguna cosita más y nada más, sondeamos la categoría de Barrio Alberdi en Wikimedia Commons y había básicamente edificios, pocos y no actuales, entonces dijimos, pero esto no es representativo de Barrio Alberdi. O sea, yo vivo el barrio y si vos mirás estas fotos, no es el barrio en el que estamos viviendo. Entonces, la idea era, queremos mostrar otra cosa. Sí, los espacios donde transcurrieron las luchas, pero también qué es lo que sucede hoy en una feria, en un paseo, en una plaza. Dijimos, bueno, querríamos armar, no sé, ¿qué hacemos? Un tour que dure un día, porque si vamos a convocar gente va a ser mucho caos y cada uno va cuando quiere. Bueno, armamos un día, armamos un tour. ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? ¿Qué lugares podríamos visitar? Y ahí fue cuando salió. Nosotros tenemos un grupo de turismo comunitario en el barrio que tiene recorridos armados. Entonces este es el recorrido para las luchas populares. Este es el recorrido de birra y barrio. Claro, birra y barrio. Este es del Cordobazo. Y así para cada uno. Es fantástico. Cuando nosotros le contamos qué era lo que queríamos hacer, bueno, era estar hablando con alguien que su saber es el turismo, el recorrido, cómo armar un grupo al que contarle algo en un tiempo determinado. Entonces fue para un día, ¿y qué lugares queremos? Tiene que ser poco, porque vamos a caminar, entonces ahí estaba el mapita que habíamos visto, no podemos hacer caminar a la gente un montón, y si hay 15 cuadras entre un lugar y el otro es complejo, entonces vamos a hacer ese recorrido, las flechas marcan por dónde fue, que son 6 cuadras a la redonda, pero visitamos 10 lugares. La propuesta fue ir, los chicos de Territorio Alberdi contaban de qué se trataba ese lugar, eran 10 minutos de hablar del lugar, 10 minutos de sacar fotos. Y entonces era mente amplia. Si el edificio es histórico, es el edificio general, el detalle arquitectónico, la moldura, la reja. Si hay gente, el momento de estar intercambiando algo, la conversación, el abrazo. Si hay niños, los rostros no, de espalda. Entonces, como todas esas dinámicas del comienzo y el gran desafío, que es uno de los pasos para después, queríamos sacarle fotos a los murales. Eso te iba a decir, que ese fue un desafío, porque Alberdi está lleno de historias que están retratadas en los murales. No hay forma de sacar una foto y que no haya un mural en el marco. Así que ahí fue otra tarea muy importante, que fue conectarse, bueno, con la universidad, que también trabajó en el territorio, haciendo una muraleada en el Paseo de Aguaducho, creo que es el lugar que más murales tiene. Al ser colectivo también se presentaba todo un desafío, a quién teníamos que encontrar responsable, a quién había que pedirle el permiso. A quién había que pedirle el permiso, porque sería como la parte más técnica, ¿no? En el marco de este proyecto conseguimos los permisos de Matías Lofredo, que es 5 de los murales, los 2 murales del espacio de la cervecería y un par más. Y el del puesto de libros. Claro, pero digo, me refiero del recorrido, está lleno de murales de Matías Lofredo que son fantásticos, pero digo, en el recorrido habría 5, creo. Gestionamos el permiso, entonces pudimos hacer todo el caminito desde el comienzo hasta el final, subiendo a Wikimedia la foto con el permiso, porque ahí, digamos, el autor no es el fotógrafo que saca la foto, sino el artista que hizo el mural. Entonces, lo logramos con ese. Pero tenemos entre los 70 que sacaron fotos, los 25 que fuimos a participar en el Editatón, no menos de 12 artistas distintos de murales y esculturas, que los tenemos mapeados con todos sus contactos y en sí de palabra,
que hay que terminar de firmar los permisos escritos y hacer un editatón para que todos subamos las fotos de los murales. O sea que hay como una segunda editatón pendiente. Claro. Bueno, el estadio Verano, los murales que tiene son Sí. obras de arte. Sí. No porque soy pirata, ¿no? No, Son son totalmente objetivos. No, hay unos murales alucinantes, la verdad que. Ya ahí lo que les quería mostrar, no sé si se puede ver un poquito de la guía. Bueno, ahí la pueden escanear. La guía está digital, en algún momento quizá podamos imprimir. Será algún otro proyecto de financiamiento que veremos para ver si lo podemos imprimir, pero en principio hay el PDF. Anda pasando nomás, digamos. Es como si fuera una crónica en la que está contado cómo quisimos armar el proyecto. El proyecto está completo, o sea, con objetivo, fundamentación. O sea, si uno quisiera presentar un proyecto, pueden usar ese de base. Sugeríamos contactarse con el centro vecinal del lugar en el que quieran trabajar. Hay una nota de acercamiento a un centro vecinal. Esa nosotros no la hicimos, la nota la escribimos después. Porque la nota fue oral, pero en general dejamos la herramienta. Hicimos una inscripción para hacer el recorrido fotográfico, entonces el modelo del formulario de inscripción está en la guía. Hicimos después otro formulario para el editatón, en el que íbamos haciendo algunas preguntas. La primera era para el recorrido, ¿tenés cámara de fotos? ¿Vas con el celular? ¿Vas solo a pasear? ¿Conocés Barrio Alberdi? ¿Conocés los lugares del paseo? ¿Conocés Wikipedia? ¿Conocés Wikimedia? ¿De qué se trata? Bueno, y eso nos iba permitiendo tener un sondeo de quiénes se iban a acercar y de que, por ejemplo, teníamos que esperar más de 70 personas. Entonces ahí en el camino fue, juntemos más voluntarios, alguien que esté al principio de la cola y alguien, lo que no iba a ser una cola, alguien que esté al principio y alguien que esté al final, que nadie se quede encerrado en ningún lugar, que bueno, que a nadie le falte nada. Después hicimos un formulario para la inscripción al editatón, tuvimos que buscar un lugar, queríamos hacerlo en Barrio Alberdi y al final, entre los tiempos y todo, un lugar que tuviera más de 20 computadoras conectadas a internet, con proyector, digamos, eran como varias cosas. Y dijimos, bueno, en este momento vamos a venir acá a la biblioteca, que era un espacio que ya estaba con todo eso listo, o sea, solo teníamos que venir con nuestro disco de fotos, pero también queda el desafío de cómo se puede después armar, quizá, yo eso lo pensaba los otros días cuando estaban hablando del Zoom, y te decían, que haya muchos enchufes, porque quizás se pueden poner tablones, y entonces si hay un caso Tenemos en directo, sí, un totalmente. tiro en directo, bueno, no, pues, Ir anotando. no lo quise decir en la reunión porque dije no los quiero poner nerviosos a los estudiantes de arquitectura, pero bueno, hay como una posibilidad de decir, bueno, ir construyendo lugares donde estas cosas puedan suceder, pero en este caso lo hicimos acá, que estuvieron alucinados de recibirnos siempre en Tejidos con la Universidad Nacional, para mí es re interesante. Y ahí preguntamos, ¿tenés computadora? ¿No tenés computadora? ¿Vas a venir con un disco? Si venís con el celular, trae el cable, hacete el usuario Wikimedia, no sabes cómo, llámanos antes, así lo tenés todo listo. Bueno, fue como todo un momento de asistencia muy interesante. Y todo eso está contado acá con las notas, las cartas que hacen falta usar, los pedidos, los formularios, todo. Después dijimos, bueno, vamos a poner las fotos. O sea, las fotos están, en vez de estar al final, están en el medio, como si, bueno, nosotros en este momento hicimos un recorrido, bueno, si estás mirando la guía, haz el recorrido vos también en este momento y entérate de cómo es el barrio. Y después, bueno, tiene todo el cierre de cómo vamos a hacer la guía y por qué es lo importante documentar. O sea, para nosotros parte de la guía era interesante porque de proyectos copados sucediendo hay muchísimos, pero hay veces que es interesante hacer una pausa y decir, documentemos este proyecto interesante para poder mostrarlo, para poder compartirlo, para que otros que quizás no estén tan seguros o que creen que es muy difícil, que a veces sí es muy difícil, otras veces no, sientan que hay proyectos copados ocurriendo en otras partes del mundo y que lugares donde pueden consultar. Digo, acá están los lugares para consultar, los Instagram de todos los espacios barriales para consultar, las redes de quienes hicimos la guía por si tienen dudas más técnicas, los contactos de Wikimedia por si necesitan una duda de cómo editar algo una vez que esté en Wikipedia. Bueno, todo eso fue como muy interesante, construirlo comunitariamente y compartirlo. Nos parecía que documentarlo y compartirlo era vital. Nuestro sueño
es que un montón de gente use esta guía y haga el dossier de barrio tal, el dossier de barrio tal, el dossier de localidad tal, y que entonces después se empiece a poblar de otras experiencias que copien, porque copiar está copado, por eso está publicado en Wikimedia con una licencia BAISA para que cualquiera lo pueda copiar y lo pueda replicar. Y eso, me parece que es un montón. Sí. Pero por tu mirada creo que hay más. Cuando estuve en la Wikiconf la semana pasada, nos juntamos con Angie, que fue quien nos acompañó desde parte de Wikimedia a lo largo de los 5 meses que duró el proyecto, y era como, bueno, ¿cómo seguimos? No traje mi cuaderno, porque yo arranqué el sábado pasado en esta conferencia y estuve toda la semana en el Feria del Libro de Buenos Aires, y ahora estoy acá y todavía no sistematicé nada. Pero se abrieron muchas cosas. Por ejemplo, una era empezar a explorar las páginas de Wikipedia donde se habla de Barrio Alberdi. Vimos que el espacio de la cervecería no tiene página. Vimos que hay muchas páginas en las que se podrían insertar las fotos que hicimos en el recorrido, que necesitarían de testimonios o de referencias bibliográficas, y que en vez de tomar otros temas, podíamos en los distintos espacios que Wikimedia está todo el tiempo activando, seguir complementando, qué sé yo, ahora había un evento de un bibliotecario, una referencia para referenciar cosas. Bueno, ¿qué cosas hay de los propios testimonios del barrio que puedan, o de las bibliografías, en este caso deberían ser bibliografías, que puedan referenciar? La página web del espacio de la cervecería es una recontra referencia para involucrar algunas cosas y asociarlas a las fotos que ya sacamos, chequear con los archivos fotográficos que hay en el barrio, que los hay, hablar con esos fotógrafos a ver si están de acuerdo en dar los permisos para que las fotos estén en Google. Digo, las líneas de acción que hay todavía son muchas, y acá en este mismo espacio hay una charla de geografías que tiene que ver con mapeos y otras herramientas para mapear territorios, de investigación a acción. Son ustedes, bueno. De hecho, nos interesó la propuesta de ustedes porque nos pareció que... Bueno, es común. Y no. Yo creo que es un momento de como que es cerrar nosotros y que continúen. Me pasó lo mismo, que siento que se viene la parte 2, mínimo, ya lo están trabajando, mínimo, que quería 2 historias muy pequeñas, muy cortitas. Yo vivo a la vuelta de San Luis Gonzaga. En San Luis Gonzaga nos mandaban con 8 años a hacer catecismo. ¿Saben lo que era? No estudiaba todo el año para tomar la comunión africana. Bueno, yo con 8 años fue mi primera experiencia con la chusmina, porque no iba a catecismo. Me juntaba 2 o 3 hermanitos de 8 años y nos íbamos a hacer expediciones en Suquía, que en esa época era una montaña, que era selva, era alucinante. Entonces en Suquía, cuando viene el fin de año, dice, bueno, mi hija se me había comprado la cintita, los guanitos, todo, se la compró. No, si los vais ya nos venían todo el año. Esa fue la primera. Y la segunda, en la esquina de Remond y Colón, ahora hay una verdulería de unos peruanos, y en la continuación había una casa antigua que era del Cepillo Inardi. El Cepillo Inardi fue el primer estudiante crónico de medicina, porque se recibe a los 50 años. Claro, estudiante crónico quiere decir que era crónico porque no se recibía, o sea, estudiante crónico quiere decir más caravanero, porque era caravanero, o sea, vivían de joda. La mesa chica de la revista Hortensia, por ejemplo, se juntaba ahí, el chango, como que era un abonado ahí, y cuando se recibe a los 50 años, yo estaba en la otra cuadra, era un niño, se cortó la remonta. O sea, se cortó, se armó una parrillada, o sea, de Santa Rosa, algo una parrillada, porque claro, fue un acontecimiento cultural. Y 2 casitas más abajo, que ya no está más, ahora hay una casa de abertura, había un hospedaje, pensión, que Alberti estaba lleno de pensiones y hospedaje. Yo pasaba todas las tardes que pasaba por ahí, que iba para el Colón, o para el Manuel Belgrano, y había un señor así, muy cubano, pero cubano, así muy latino, de Bermudas, sentado en una silla así, en la pensión. Ese señor, ¿saben quién era? El señor Giancarlo. Así lo digo. Claro, recién llegado, tocaba el chévere como cantante, que empezó como corista, y bueno, hoy el señor Giancarlo, que siempre tengo la fantasía como gestor cultural y productor, todo decirle, che, Giancarlo, ¿vos te acordás de eso? No te acordás, pero no se acuerde, ¿viste? Claro, y él realmente, yo quisiera una foto, ¿viste? Pero no tengo que hacer una foto de él en OJ, así, ¿viste? Y la Bermuda. Te quedaste vos con esa foto. Así que bueno, quería compartir esas 2 anécdotas que la verdad sí. son. No podemos ser cordobeses no tener una anécdota graciosa. Por supuesto. Una cosa que nos quedó, que digo que
Nos quedó pendiente porque el recorrido se hacía muy extenso, no nos daban los tiempos, pero sí había quedado una segunda posibilidad para poder, de hecho contactamos con Pueblo Comichingón, con lo que es Pueblo La Toma, porque es muy rico todo lo que se está haciendo en cuanto a lo que es recuperar la memoria de Pueblo Comichingón. De hecho, uno de los proyectos que fue, Dante va a poder contar ahí brevemente, es cambiarle el nombre a la Plaza del Cementerio y quedó con la plaza, ahora se renombró, pensando en esto que estaban pidiendo los vecinos en renombrar la plaza. ¿Querés contar eso un poquito? ¿Cómo fue? ¿No? Cuéntanos. No, o sea, no sé cuánto tiempo hay. Yo creo que debemos estar por cerrar, ¿no? Ya. Sí. Sí, como que ya estamos pasando. 2 minutos tenés. Con la conversación, tenés 2 minutos. Se pone la toma, se llama. Ahora, bueno, tiene que ver con estos modos de participación democrática, ¿no? Entonces, y aparte del reconocimiento, hay una visibilización concreta hoy de la comunidad originaria del lugar. Por eso estamos muy identificados con Pueblo de la Toma. Pero toda esta cuestión es lo que cuenta él, el mapeo. ¿Cuánto mapeo? Mucho. Ahí la vi a Carla Pedraza, no sé si tiene que ver con ustedes, que la profe de geografía, hemos hecho mucho. Hay mucha, bueno, la universidad produjo mucho. El tema es esta cuestión, lo que yo también le quería hacer callar a ella porque digo, para. Pero esto que aparece, esto que aparece, digo, que se abran 100 flores, o sea, aparecen permanentemente en el barrio. Y así es como impulsamos este proyecto. Ahí no sé qué va a pasar mañana porque acá aparecen cosas nuevas, cosas que a veces no es difícil también, ¿cómo que se dice? Organizar, acumular todo eso porque hay una militancia social muy importante, pero que nos cuesta los niveles de organizar. Tenemos crisis como tienen crisis todas las organizaciones sociales, las organizaciones que trabajan en los territorios. Pero bueno, no se va a dejar de producir esto y esto es lo hermoso, esto es lo lindo. ¿Sí? Yo apenas soy, bueno, tuve para mí en el momento bisario que fue la de defensa contra la demolición de la chimenea de la cervecería Córdoba, que aparece esta corriente vecinalista que se desarrolla, que es muy potente, ¿no? Pero nunca me iba a imaginar estar con ustedes hoy contando esto, porque no, digo, era una cuestión más sentimentalista, como lo contaba recién él, y bueno, pero que tiene muchas cuestiones, también sigue el ritmo de la política también. Nosotros pasamos diferentes periodos, ¿no? Yo tuve la defensa de la fuente de trabajo, y después hubo como una meseta, y después aparece de vuelta la chimenea, y de vuelta la organización territorial, ¿no? Y me parece que son los lugares donde construimos la potencia, ¿no? de la cuestión territorial, la cuestión de la soberanía, de que los pueblos decidamos en qué tipo de lugares queremos habitar, y eso es lo que no tiene fin, o sea, que se va construyendo y que aparecen todas estas acciones que convergen a ese mismo objetivo. Así que ustedes estén participando a mí me moviliza mucho que vayan. El otro día fueron cerca de 200 estudiantes de la Facultad de Diseño para diseñar muebles para la actividad que estamos haciendo nosotros. Y bueno, le digo, ese es el camino. No sé cómo nos va ahí, pero estamos por el camino correcto, pensando en dignificar la vida de las vecinas y los vecinos del barrio. Nosotros le pusimos ahí a la guía una memoria que no se comparte, una memoria que se olvida. Entonces, bueno, un poco eso era lo que queríamos hacer con el proyecto, y un poco eso es lo que queríamos venir. Dijimos,
decía Angie, van a presentar algo este año. Dijimos, este año vamos a presentar la guía en todos lados. Otro proyecto para hacer otra cosa, bueno, lo dejamos para el año que viene. Este año me parece que era como hacer rodar esto que hicimos. Y se armaron después, de los que estuvimos ahí, Feria del Libro, hubo un grupo wikimedista sacando fotos. En el carnaval, todavía no doy con el vecino, en el carnaval hay una foto de un edificio con toda la plaza Cisneros, con el escenario y toda la calle poblada, y la pregunta era, hay que hacer que esta foto esté en Wikimedia, entonces estamos buscando quién fue el fotógrafo, pero eso ya nos deja como mucha alegría de que prendió. Con Mario acá también hay unas ganas de querer que haya como una comunidad de wikimedistas en Córdoba, que podamos reunirnos y que podamos hacer y que podamos ir. Y yo siento que en Alberdi algo se armó, ahí estamos como contagiados con eso, hay varios que iban a venir. En la otra ala está la muestra, que fue una selección de todos los que fueron al Editatón. Elegimos las fotos más para que estuvieran representados todos los espacios del recorrido y todos los fotógrafos que fueron al Editatón y subieron fotos. Entonces son 30 fotos que están ahí, que les invitamos a que pasen. Y si llegan a sacar fotos o algo, suban a Wikimedia. La categoría se llama Guía del Wikimedista Barrial en Alberdi. Y yo con esto corto. No sé si quieren 2 minutos, 5 minutos de pregunta. No sé si ustedes querían contar. Y los chicos contar, sí, obvio. Ahí va a seguir toda una charla. Yo tengo una pregunta. No, pero es que... sí, no, dale, también. No, yo te lo pregunto más, quizás de mi conocimiento limitado de cómo funciona la wiki, pero entiendo muchas veces como que Wikipedia pide que siempre haya un respaldo archivo de, o sea, no puedes decirme 2 oraciones sin limpiarme algo. Sí. ¿Cómo consolidan algo que es mucha historia oral y transmitida en algo que Wikipedia fluye? No, bueno. Claro, bueno, hay que ir viendo cómo se trabaja cada cosa. Nosotros, sabiendo eso y sabiendo que en el barrio las referencias no eran lo mayoritario en esa primera etapa, aparte nosotros queríamos arrancar con fotografía. Decidimos enfocarnos en Wikimedia y hacer todo lo que era cobertura fotográfica, y no descartábamos una segunda instancia de recuperación de testimonios orales. Había algunas cosas, eso dijimos porque surgieron varias personas que tenían realmente testimonios muy interesantes que dar, y dijimos, bueno, en esta primera etapa nos enfocamos en las fotos, y después seguimos haciendo el mapeo de con quiénes hablar qué cosas, porque en Wikimedia uno puede subir todos esos testimonios que no son las referencias bibliográficas de Wikipedia. Sí nos pasaba de decir, si en Wikipedia se levanta algún tema, se hace una página que necesite un apoyo visual, asegurarnos que estuviera en Wikimedia Commons. Entonces nos enfocamos sobre todo en eso. Para la parte de las referencias todavía nosotros no estamos... Era una de las líneas de trabajo que dijimos después, bueno, revisar. El espacio de la cervecería tiene una página web con todo un desarrollo histórico. Mucho de lo que se hace en la universidad sí queda asociado en tesis, queda asociado en trabajos que ahora tendríamos que tratar de sondear, ¿no? Todos los vínculos. De la referencia que hacía Dante, por ejemplo, Dante pero sería como una segunda etapa. Hay un libro que se publicó con letras, geografía, historia, que es Alberdi no está en venta, y que parte de una investigación de estudiantes de distintas carreras, sobre todo en defensa del territorio, ¿no? Que no es un espacio en el cual... o sea, no estamos en venta, ¿no? El territorio de Alberdi no está en venta y queremos decidir soberanamente cómo habitamos el territorio. Y allí sí están algunas narrativas, y también por una cuestión propiamente dicha de qué es lo que pasa con la narración oral. Sabemos que toda la historia nuestra surge a partir de alrededor del fuego, de contar las cosas, ¿no? De lo que sucede históricamente, de las cosas que fueron pasando y cómo nos hacemos comunidad. Entonces, ¿de qué manera, digamos, se van como subiendo esta narrativa? Porque surgió en su momento personas que querían contar más. Entonces dijimos, bueno, es como que se haría como en otra etapa, ir recuperando esa narrativa, porque es lo valioso y es lo que le da también sustento a lo que es hoy el territorio, Alberdi. La narrativa, los relatos, ¿no? Como forma de documentar. De hecho, hay un antecedente que tiene que ver con una obra de teatro que se hizo, que es el Aleph, que se hizo a partir de recuperar la narrativa de cómo los distintos vecinos y vecinas
vivieron lo que era La Piojera en su momento. Entonces, a partir de esos relatos se arma una obra de teatro que es el Aleph. Entonces, digamos, hay antecedente en cuanto a recuperar narrativa. Hay que ver de qué manera se le busca de vuelta en otra etapa para hacerlo. Para poder tener las referencias en Wikipedia, a veces va a hacer falta construir esa documentación previa. Entonces, de pronto, que, por ejemplo, ir trabajando en el barrio la dinámica de que, por ejemplo, los murales pudieron tener su licencia ya puesta, por ejemplo, que si hacemos alguna publicación comentando que va a ser y que sale y la levanta algún medio que esté disponible, y entonces ir construyendo las referencias. No apurarnos, digo, el tiempo lo tenemos, no ponernos ansiosos, resignificar por qué documentar es importante, porque al estar documentando después vas a poder construir esas referencias que te van a hacer falta para la Wikipedia, y que no nos agarre la ansiedad, así bueno, si no es el momento de escribir la página de Wikipedia, será más adelante, pero cuando alguien la quiera escribir, que tenga las fotografías y que tenga los relatos y que tenga lo que sea necesario. A eso hacía referencia que Dante cuando dijo recién, pará. Creo que en esto, claro, vamos a calmarnos, en esto también tiene que ver un poco, creo, a lo que un poquito leí, la temática de ustedes, es cómo construyen estas geografías, a partir de qué, y que forma también de parte el relato, y cómo es otra manera de ver la geografía, y no desde aquella que nos enseñaron que esa cosa del mapa, los límites, y nada más, sino sería una geografía viva de cómo habitar el territorio. Entonces digo, Alberdi tiene mucho de eso, y creo que la fotografía también puede ser un puente para dar pie a lo que son. No sé qué querías mirar. No, totalmente no. Tenía una pregunta más de cómo habían empezado con el proyecto, porque bueno, dijeron que había un proyecto que habían pensado, que lo habían presentado, una serie de pasos. Tenía una pregunta más en relación a eso. Lo otro era felicitarlos, me encanta la propuesta, me encanta la guía que armaron, porque nosotros estamos haciendo en la otra punta de Córdoba, nosotros en vez de empezar por las fotos, empezamos por los mapas, porque bueno, a veces son las puntas que uno encuentra para empezar a tirar de un hilo y armar algo. Estamos haciendo un trabajo en Barrio Argüello, que es una ciudad, una ciudad en sí misma que tiene muchísima historia, que tiene con muchísimas cosas para mostrar, una trayectoria hermosa. Yo hice mi investigación de maestría en la zona de Argüello y quedé como muy ligada, más allá de que vivo en otra parte, quedé como muy ligada como al barrio. Se vacacionaba. Totalmente. Yo estudié desarrollo urbano en Argüello y por eso dije en una ciudad, se ve que me traicionó el inconsciente. Y también pensaba que las guías pueden ayudar para traer como nuevas herramientas para trabajar en el barrio. Yo trabajo mucho con mapeo comunitario y para poder mostrar, bueno, linkear todos estos trabajos que ustedes hicieron y poder mostrarlos como un conjunto, porque creo que también ese es el aporte de estas tecnologías y del software libre, que es poder conectar como las distintas cosas que vamos haciendo y poder armarlo todo. Pero bueno, me encantó la propuesta y nada, seguimos tomando el pasillo. Claro, el proyecto tal como lo presentamos nosotros está en la guía. O sea, el Wikimedia Argentina saca todos los años una convocatoria que se llama de proyectos comunitarios, que tienen diferentes líneas temáticas, una de ellas era comunitaria. Y entonces nosotros dijimos, vamos a presentar esto. O sea, ¿qué pasaba? Nosotros hacía tiempo que veníamos trabajando con Barrio Alberdi, y la cooperativa de la que yo formo parte, que se llama Casa Imaginar, tiene una editorial y hacemos libros. Entonces, como que construir narrativas, contar historias, es como lo que hacemos. Y nuestra tierra, digamos, nuestro lugar de pertenencia es Barrio Alberdi. Entonces queremos hacer algo con el barrio. ¿Qué se puede hacer que sea en el barrio, que sea para el barrio, que nosotros podamos aportar porque sea algo que nosotros sepamos hacer, que eran libros? Entonces, bueno, cuando se juntaron todos esos datos y le preguntamos, ¿se copan? Nos dijeron que sí, lo armamos. Y el proyecto, objetivo principal, todo eso, claro, está todo ahí, está subido en la guía. Claro, y también me parecía interesante eso, ¿no? Como a veces uno contar un proyecto arma como de alguna forma, no sé, el principio de un colectivo para que después los otros se suban y lo lleven a algún lado, porque generalmente los proyectos son eso, un puntapié inicial, un gesto, y después el proyecto termina siendo lo que es en la medida en que se va trabajando. Bueno, la muestra surgió, no estaba en el proyecto. Claro. La muestra fotográfica no estaba, pero en el medio fue como, bueno, sacamos todas estas fotos. Claro. Están todas subidas, son todas libres. Mínimo compartirla.
¿Estamos? Vamos, Bueno, sí, muchísimas gracias a todos. Pueden llevarse la postalcita. Sí. Y La foto. Yo reparto. dejarle